La inversión cripto no es un arte, la inversión cripto más bien es una gestión de una amplia gama de variables, factores y por supuesto activos digitales, con el afán y último objetivo de hacer proyecciones de precio para comprar y vender en buen momento criptomonedas. Siendo arribistas, la sección pues de la inversión cripto que más solo podría parecer un ejercicio artístico es la comprensión de la naturaleza y la identificación de la formación de las parábolas o cuando los precios de las criptomonedas se disparan durante pocos meses y a veces pocas semanas, para tener rendimientos en los miles o hasta decenas de miles %. Es entonces la parábola un animal en extinción que queremos buscar, acechar y cazar, o capturar solamente para los que nacieron ya en este siglo. Hemos usado la analogía de las ballenas para referirnos a los inversionistas cripto más influyentes, pero dejando a un lado esa analogía, retomemos a este animal en una forma monstruosa y descomunal muy difícil de encontrar y que se suele manifestar cada 4 años, los incrementos parabólicos en Bitcoin y en las altcoins. Al final estos fenómenos criptobursátiles también son provocados por las criptoballenas, pero una cosa es una ballena jorobada y hasta azul, las que forman los ciclos, y otra es Moby Dick o la parábola. Hay que tener por lo tanto entonces mucho cuidado con las ballenas, las que forman los ciclos y sobre todo la que hace las veces de catalizador parabólico. Veamos entonces hoy cómo superar la siguiente ola de Bitcoin y las altcoins en 3 puntos. No sé todo lo que depara el futuro, pero sea lo que sea, riendo me lo encararé. Recuerden, criptopadawans, que no tenemos grupo de Telegram y nunca los contactaríamos en los comentarios para ningún servicio o asesoría. Mucho cuidado, por favor. Ya tenemos más o menos bien mapeada la naturaleza cíclica de Bitcoin. Ya sabemos que Bitcoin es la locomotora del tren o el director de orquesta que dirige al resto de la manada de las altcoins. Ya vimos también que entre menos capitalizada esté una altcoin, más potencial tiene su precio. Estas 3 variables son indispensables para una estrategia de inversión exitosa. Sin embargo, las 3 se quedan cortas si no conocemos la naturaleza, personalidad y DNA de los incrementos parabólicos durante los bullruns cada 4 años. Lo siguiente, una recomendación de inversión no es, tampoco asesoría financiera, no. El objetivo de este video educativo es... Y que no se te olvide la importancia de entender la naturaleza de Bitcoin en sí, para empezar. Tienes toda la razón, y justamente para entender a Bitcoin le recomendamos nuestro video Cómo funciona Bitcoin de la serie BTC explicado desde cero. Empecemos entonces nuestro análisis y radiografía de uno de los animales más elusivos. Veamos la naturaleza de las parábolas en 3 puntos. Punto número 1, 3 pilares para la mejor inversión cripto. Retomando lo dicho en la intro de este video, recordemos pues que para desarrollar la mejor estrategia de inversión cripto es importante darnos cuenta y entender que los ciclos son un fenómeno bursátil observable. Es decir, es importante asimilar el hecho que el desempeño del precio de Bitcoin y por lo tanto el resto de las criptomonedas se desenvuelve cíclicamente en ciclos de 4 años aproximadamente. La primera parte del ciclo, justo después del halving, el bullrun es... o un periodo de incrementos continuos y sostenidos en los precios, que da entrada a la segunda parte del ciclo, el bear market, o un periodo de decrementos continuos y sostenidos en el precio. Esta característica cíclica de Bitcoin encaja con el método Wyckoff de inversión, que es más claro y evidente en mercados bursátiles jóvenes o poco capitalizados, como los mercados cripto. Y que fue evidente en la bolsa de Nueva York, pero en sus inicios, a finales del siglo XVIII. Como dato histórico, no es casualidad que la ciudad con el mercado de valores más capitalizado, sofisticado e importante del mundo, Nueva York, fue fundada también por holandeses en el siglo XVII, siglo en el cual previamente y a principios del mismo se creó el primer mercado bursátil del mundo en Ámsterdam. Recordemos al final que Nueva York antes se llamaba Nueva Ámsterdam. Cerramos paréntesis de dato histórico. Enfócate, por el amor de Dios, joven Padawan, a nadie le importa la historia. Entender la ciclicidad de las criptomonedas es entonces el primer pilar para desarrollar la mejor estrategia de inversión cripto. El segundo pilar es el de la correlación de Bitcoin con el resto de las criptomonedas, ver a Bitcoin como la locomotora del tren o como director de orquesta. Hasta economistas de la Fed de Chicago como Filippo Ferroni han estudiado seriamente dicho fenómeno. Y el tercer pilar es entender que entre menos capitalizada esté una altcoin, más potencial tiene esta.
Exactamente. Si una altcoin tiene solo 1 millón en market cap, necesita en teoría solo 99 millones más en market cap para hacer 100x. Ahora bien, si una altcoin tiene ya un market cap de $1,000 millones o 1 billón, como dicen en inglés, necesita otros 1,000 millones para hacer 2x, siendo simplistas y reduccionistas. Moraleja, no te fijes tanto en el precio, pero sí en la capitalización de mercado y en el supply o la cantidad de tokens o cripto presente y futuro en circulación. Veamos ahora qué es lo que une o le da sentido a estos 3 pilares. Punto número 2. Naturaleza de una parábola. El cuarto pilar, esencial, base y central para la mejor estrategia de inversión cripto, el pilar que le da sentido a los 3 primeros, es entonces la identificación de la formación de las parábolas, de las cuales hemos sido testigos en Bitcoin y las altcoins durante los bull runs de cada ciclo. Incrementos en los miles % sobre los cuales es muy difícil decidir en qué momento montar y en qué momento salirse. Yo veo las parábolas como las olas que hay que estar listos para surfear mucho antes que se formen. Exacto, las parábolas son incrementos realmente fuertes y por lo tanto dramáticos emocionalmente. Y ahí que sea tan importante anticiparlos y estar listos para su llegada. Igual que la analogía de las olas que menciona Mike, para poder surfear una ola monstruosa hay que estar listos mucho antes que empiece a formarse. Si no, puede ser demasiado peligroso hacerlo. ¿Por qué debemos y cómo podemos identificar una parábola, joven Padawan? Debemos identificarlas porque en ellas reside o está el mayor potencial de ganancias en cripto. Y cómo podemos identificarlas es un poco más complejo, pero posible. Veamos de nueva cuenta el ejemplo parabólico emblemático de Tailcoin en 2021. A simple vista, es decir, con una escala normal de precio, así es como se ve una parábola. Pues está fácil identificarlas. Cuando las velas verdes de incremento se vean así de largas, eso es una parábola. No es tan simple. Viendo la gráfica de Tailcoin en escala normal o nominal, entonces vemos esto: un conjunto de velas descomunales con fuertes incrementos porcentuales. Y aquí es donde podríamos cometer el error que cita y al mismo tiempo cometió Mike con Tailcoin en 2021. El 5 y 6 de mayo podemos ver 2 velas diarias en la gráfica del precio de Tailcoin, una de 64% al cierre y la otra de 45% también al cierre. Ambas presentaron un incremento en conjunto de 139%. Pregunta, si vemos 2 velas diarias consecutivas así, ¿quiere decir que estamos ya en una parábola? Esta es quizás la pregunta más profunda y crucial de todas, maestro. Ver 2 velas diarias así y que compongan 100% nos dice que seguramente sí estamos en una parábola, pero no nos dice en qué parte de la parábola. Puede ser al principio, a la mitad o hacia el final. Una parábola puede durar varios meses. Imagínense que no estamos en el 5 y 6 de mayo, pero en el 1 y 2 de mayo. Las velas de estos días equivalieron a 90% y sin saber qué iba a pasar el 5 y 6 de mayo, lo que acontecía el 1 y 2 de mayo ya se veía demasiado bien y parabólico. Pero si hubiéramos vendido ahí el 2 de mayo, nos hubiéramos perdido 429% del resto de la parábola hasta el 11 de mayo. Y no solo 429%, sino 429% sobre 7.392% ganado en lo que iba de ese 2021 en Tailcoin. Aquí podrían decir, es fácil juzgar los tiempos de entrada y salida en retrospectiva cuando ya pasaron 3 años desde aquella parábola de Tailcoin. Y es cierto, pero aún así, estos fenómenos y su formación no son completamente aleatorios. Si tomamos en cuenta 3 factores, podemos proyectarlos con menos aleatoriedad y marginalmente más precisión. Punto número 3. Modelo de precio parabólico de 3 factores de CryptoYoda. Para no distraernos con lo dramático de las gráficas en escala normal, podemos ver siempre el desempeño del precio de las altcoins en las que invertimos en escala logarítmica. La ventaja de la escala logarítmica es que la altura de las velas siempre corresponderá al incremento porcentual. Exacto, cosa que no pasa en una gráfica de escala normal. Las últimas velas de la parábola se ven muchísimo más largas que las iniciales, aunque el incremento porcentual sea el mismo o hasta menor. De tal manera que la pregunta del millón es si al ver un incremento tan dramático como 100% en 2 días, por ejemplo, estamos frente al inicio, mitad o final de una parábola. Sabemos que estamos en una, pero no sabemos si le falta mucho o más bien poco tiempo. Aquí es donde hay que usar el modelo de precio parabólico de 3 factores de CryptoYoda. Así es la verdad. Los 3 factores son: número 1, FOMO hacia ATH de Bitcoin proyectado. Número 2, market cap de la altcoin en cuestión. Y 3, transferencia de dominancia de Bitcoin hacia el resto de las criptomonedas. Empecemos con la descripción del primer factor, el FOMO hacia el ATH de Bitcoin proyectado. Para que este factor tenga sentido, necesitamos hacer una proyección del ATH del quinto criptociclo para Bitcoin. Supongamos que sea $90,000 por BTC.
Si la altcoin en la que estás invirtiendo lleva 2 días con 100%, pero Bitcoin solo está en 48,000, Entonces no estás en la parte final de la parábola. Por el contrario, si ya llevas 2000% de rendimiento y Bitcoin se encuentra en $84,000 por BTC, entonces quizás te encuentres en la parte final. El segundo factor es el market cap de tu altcoin, donde también es necesario una proyección conservadora de su market cap ATH. Por ejemplo, DBK, el token del juego de Vikings en el ecosistema de Clever, tiene actualmente un market cap de $1.5 millones. Si ves incrementos que parecen parabólicos, pero DBK tiene apenas un market cap de 5 millones, entonces quizás es prematuro concluir que es momento de vender porque estás en la recta final de la parábola. Y por último, el factor de la dominancia de Bitcoin. Para entender este factor podemos volver al 2021 y a Telcoin en específico. Vean cómo la parábola de Tel inicia exactamente en la fecha que Bitcoin empieza a ceder terreno o dominancia y acaba cuando deja de hacerlo. En otras palabras, uno de los motores más fuertes para las parábolas en cripto poco capitalizadas y las alt seasons en general es cuando Bitcoin, después de haber ganado terreno o su dominancia máxima, empieza a cederlo o compartirla con el resto de las criptomonedas. Si quieres conocer las 5 mejores criptomonedas para invertir en febrero y saber cómo funciona Bitcoin explicado desde cero, haz clic en el link. Paciencia, jóvenes Padawans, y que la criptofuerza los acompañe.